buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa Diario Acontecer, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué usted tiene que saber? Que hoy es martes. Y como todas las semanas, presentamos la rueda de prensa que realiza nuestro presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, en donde en esta ocasión tendrá uso de la palabra también invitados y observe, como siempre digo, de interés para el pueblo dominicano, escuchar al presidente Luis Abinader diciendo lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, lo que se ha hecho, siempre en beneficio de todos. Por eso es adelante, señor director. Y con ustedes, el presidente de la República, el señor Luis Abinader. Muchas gracias. Bienvenidos a esta la semanal, la primera del segundo periodo de gobierno. Hoy vamos a presentar, y por eso están aquí los ministros y asesores, directores, vamos a presentar hoy la Ley de Responsabilidad Fiscal de la República Dominicana, que ya ustedes saben que fue aprobada hace unos meses por el Congreso, y queremos, aunque esta es una ley que aunque la conocen muchos economistas y muchos especialistas, no es una ley de discusión general en la población dominicana, porque quizás no conoce mucho los detalles y no conoce también la importancia que esta reviste en términos de la disciplina fiscal y también de la estabilidad económica y financiera de nuestro país. ¿Qué establece esta ley? Que yo le voy a pedir a Jochi que pueda establecer toda la explicación. Que el gobierno reducirá la acumulación de deuda y contará con un marco adecuado para ordenar la política fiscal y darle mayor previsibilidad y confiabilidad. ¿Por qué es importante? Porque fija reglas claras para el comportamiento del gasto público a fin de lograr una reducción de la deuda. Y antes de que Jochi ya empiece a dar los detalles, es un hito de transparencia para el país. Hasta su promulgación éramos uno de los pocos países que no contaban con un marco explícito de reglas fiscales para la conducción de las finanzas públicas. Yo quisiera, como este es un tema técnico, que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, continúe con la explicación de lo que significa esta ley, que es parte de las reformas, pero que la aprobamos anteriormente, como ya tener lista y tener también los límites del gasto previo a todas las reformas ya que están en camino. Jochi, por favor. Gracias, presidente. Pues miren, señores, como dijo el presidente, esta es una ley que se conoce como la Ley de Responsabilidad Fiscal, otros la llaman la Ley de la Regla Fiscal. Esta ley, o algunas versiones de esta ley, existían en el Congreso, yo diría que probablemente desde hace 10 años, quizás hasta más. Pero ningún gobierno, con excepción del nuestro, el del presidente Luis Abinader, había tenido la decisión política de aprobar una ley de esta magnitud. Y quizás parte de la razón por la cual ningún gobierno se había atrevido a hacerlo es porque, en cierta forma, esta ley lo que viene a imponer es una disciplina fiscal hacia el mismo gobierno. Y como ustedes saben, bueno, pues quizás el tema de disciplina para determinadas cosas no es del agrado de quizás el gobernante de turno. Pero el presidente Luis Abinader se ha caracterizado, yo creo que todos ustedes
así lo saben y lo reconocen, por romper moldes. Y este ha sido uno de los moldes que quizás la gente no entiende mucho, pero tiene una importancia significativa. Entonces, como el presidente dijo, la ley establece, procura básicamente con establecer una regla de gasto, pero con un objetivo de deuda. El presidente mencionó que República Dominicana era uno de los pocos países de Latinoamérica que no contaba hasta hace básicamente dos semanas, que fue cuando el presidente promulgó la ley, que no contaba con una ley de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, Argentina tiene una ley de responsabilidad fiscal, las Bahamas también, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Panamá y Perú. Y ustedes saben que uno de los objetivos del gobierno y del Ministerio de Hacienda desde que entramos hace ya 4 años al gobierno es lograr el ansiado grado de inversión. Grado de inversión que va a permitir al país atraer nuevas inversiones. Nuevas inversiones se traducen en más y mejores empleos. Y una de las piezas fundamentales para alcanzar ese objetivo es la promulgación de esta ley. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque fija reglas claras para el comportamiento del gasto público. Y en esencia, el comportamiento del gasto público define el comportamiento de la deuda, que es una preocupación, yo creo que de todos, incluyendo del gobierno, el comportamiento y la trayectoria de la deuda hacia el futuro. Déjenme darle unos datos que yo creo que son interesantes. En los últimos 20 años, es decir, desde el 2003, 2004 a la fecha, en 3 años, de acuerdo a lo que establece la ley hubiera sido, digamos que en estos últimos 3 años habían 3 eventos, 3 años, que ameritaban un rompimiento de la ley, que como todos ustedes saben, la crisis bancaria del 2003-2004, la crisis financiera del 2008 y obviamente el COVID del 2020. En esos 3 años, de acuerdo a la ley existente, operaría una dispensa al crecimiento del gasto público, porque en ese momento es cuando el músculo de la política fiscal tiene que entrar en acción, porque la política fiscal define el gasto, y si hay un evento de una magnitud como lo que he mencionado, entonces el gobierno tiene que hacer lo necesario para proteger a los ciudadanos. En esos 20 años solamente han habido 6 años, y de esos 6 años, 2 de esos 6 años ha sido en nuestro gobierno, en donde se ha cumplido con lo que establece la ley de responsabilidad fiscal actualmente. Oigan bien, en los últimos 20 años, el gasto se ha comportado, como dice la ley que está promulgada actualmente, solamente en 6 años, 2 de los cuales son de nuestro gobierno. Y en 11 años ha habido un, digamos que, descontrol del crecimiento del gasto público, que ha sido el causante del crecimiento de la deuda, del endeudamiento. Por ejemplo, ¿qué viene a evitar esta ley? Bueno, lo que aquí todos conocemos, que no se ha replicado en nuestro gobierno, que en los cambios de gobierno hay un aumento significativo del gasto público que trae consigo un aumento de la deuda. Por ejemplo, en el año, no cuento el 2004, que hubo un aumento muy grande, pero sabemos por qué, por el tema de la crisis, había justificación para eso. En el año 2008, el crecimiento del gasto público fue de un 25% con relación al 2007. En el año 2012 fue de un 24.6% con relación al 2011. En el año 2016 de un 13.5%, en el año 2019 de un 19.3%.
Entonces, ¿qué establece esta regla? Muy sencillo. El gasto primario del gobierno, es decir, el gasto público sin contar los intereses, solamente podrá crecer hasta un monto equivalente de la inflación esperada, que digamos nosotros tenemos una inflación por meta de un programa de meta de inflación del Banco Central de 4%, más 3% adicional. Es decir, el gasto primario solo podrá crecer hasta un 7%. ¿Qué evita esto? Esas cosas que les acabo de mencionar, en donde hay años que el gasto público se incrementa significativamente por temas que no necesariamente están relacionados con las prioridades que debe tener un gobierno frente a la población y a la ciudadanía. Como dijo el presidente, esto es un hito de transparencia, porque al poner, digamos que esta regla, en cierta forma nos obliga a nosotros como funcionarios públicos, como Ministerio de Hacienda, como Presidencia, a elegir muy bien en qué vamos a gastar, porque en palabras de buen dominicano ya no se va a poder haber el despelote. Entonces, como no va a haber despelote, yo tengo que poder planificar los gastos y las inversiones que se van a hacer para que verdaderamente eso contribuya al desarrollo económico del país. Esto ha sido algo muy reconocido y pedido internacionalmente, principalmente por los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, las agencias calificadoras, que han venido consistentemente solicitando la adopción de una regla fiscal para la República Dominicana. Volviendo al tema del grado de inversión, ¿por qué la regla es importante? No sé si pueden poner la tablita, 2 slides creo que más para adelante, ahí. Ahí ustedes pueden ver, el grado de inversión es la línea que dice triple B. Ahí ustedes tienen los países que están en grado de inversión, su nivel de deuda como porcentaje del PIB, y su nivel de interés, que es la primera columna, si ustedes se fijan, 64.4, y su nivel de intereses como porcentaje de los ingresos para el año 2023. En el caso de los países de grado de inversión, tienen un promedio de 64.4 de nivel de endeudamiento sobre el PIB y de 10.2 los intereses como porcentaje de los ingresos. Ahora, ¿cuál es la situación que tiene República Dominicana? Que nuestra deuda, a pesar de que no es excesivamente alta, es más, dependiendo de cómo se mida, ahí está la deuda del sector público no financiero, nosotros estamos dentro de, digamos que un nivel de endeudamiento, de un nivel de deuda razonable. Pero los intereses como porcentaje de los ingresos son muy altos. Y la única forma de bajar eso es creando un espacio fiscal que permita que la deuda crezca menos que lo que va creciendo el nivel de economía. ¿Cómo se logra eso? Gastando un poquito menos en términos porcentuales de lo que se ha venido gastando hasta ahora. Y la regla lo que viene es a poner una disciplina en cuanto a cuánto va a crecer el gasto, que en esencia es cuánto va a crecer la deuda, para poder traer esa relación de intereses como porcentaje de los ingresos paulatinamente, porque nada puede ser un efecto de choque, paulatinamente venir a traerla a los niveles que son razonables para ese objetivo que nosotros tenemos de convertirnos en un país de grado de inversión. Es un compromiso del gobierno. ¿Por qué es un compromiso? Porque al establecer una regla de crecimiento del gasto, el gobierno está dando predictibilidad y certeza a cómo se va a comportar el gasto de aquí en adelante. Es decir, nosotros no vamos a poder ver un año en donde el gasto se incremente un 20%, un 15%. No, el gasto solamente puede crecer, el gasto primario, hago la observación,
El gasto primario, que no cuenta los intereses, solamente puede crecer hasta la meta de inflación del Banco Central, que digamos 4%, más un 3% adicional. Es decir, que el gasto puede incrementarse todos los años un 7%. Entonces, bueno, ya yo he explicado la regla, que es establece el techo del crecimiento del gasto, y con esa regla de inflación más 3%, el objetivo es que para el año 2035, es decir, 11 años hacia adelante, nuestra deuda como porcentaje del PIB llegue al 40%, que es el número, digamos que es un número que no sale medalaganariamente. El 40% es un número que tiene dos condiciones. Primero, es el valor que otros países de la región, como por ejemplo Perú y Panamá, tuvieron cuando alcanzaron el grado de inversión. Es decir, su deuda, cuando ellos alcanzaron el grado de inversión, estaba en ese nivel, y por otro lado, ese nivel es el que garantiza que esa razón de intereses, que está relativamente alta, vaya bajando con el tiempo, porque la acumulación de deuda va a ser cada vez menor. Y ya para concluir, que también lo hemos mencionado, no es que sea un tema, digamos que de preocupación extrema, pero lo cierto es que el peso de los intereses sobre el presupuesto cada vez va pesando más. Y cada peso que dediquemos al pago de intereses es un peso que no dedicamos a otras cosas que sí tienen incidencia en la calidad de vida de los dominicanos, como por ejemplo la salud. Todos queremos hospitales buenos, todos queremos medicinas gratis para la población más vulnerable, más necesitada. Todos queremos necesidad, y para hacer todo eso se requiere gastar. Y si parte del gasto se está yendo a pagar intereses, son gastos que no están contribuyendo al objetivo fundamental de cualquier gobierno. Entonces, la regla lo que va a ir es reduciendo esa parte para ir desplazando ese gasto de intereses hacia esas áreas que son tan prioritarias. Y con esto, señores, bueno, antes de terminar, algunos se preguntarán, bueno, pero los eventos extraordinarios pasan, porque el COVID nadie se lo esperaba, y en ese momento el gobierno y la política fiscal tiene que entrar en acción. ¿Qué pasa si yo tengo una regla fiscal que me limita el crecimiento del gasto, pero que yo tengo una situación como el COVID, en donde hay que salir a comprar vacunas a lo que dé lugar, en lo que hay que darle subsidio a la población porque está, digamos que trancada en su casa? Bueno, pues la ley que promulgó el presidente establece excepciones a las reglas, pero son muy específicas, en donde yo puedo, digamos que, tener una dispensa a ese crecimiento del gasto. ¿Cuándo? Cuando ocurran eventos de esta naturaleza, totalmente impredecibles, eventos de la naturaleza, que impliquen erogaciones superiores a 0.3% del PIB, entonces el Poder Ejecutivo podrá poner en suspenso la ley para hacer el aumento del gasto que se requiere para atender las necesidades. Pero, hay un pero, que es que yo pongo en suspenso la regla, pero yo tengo que volver al sendero de la regla en los 3 años sucesivos. Es decir, yo dedico recursos ahora, pero en los próximos años me tengo que apretar un poquito más el cinturón para recuperar ese dinero que estoy destinando hoy por un evento que hay que destinar el dinero, de forma tal de que el objetivo de deuda del año 2035 se cumpla. El otro elemento que puede poner en suspenso la regla es, como lo dice ahí la gráfica, es si en algún momento determinado se prevé que la economía va a crecer a niveles muy bajos. Y ahí entonces la política fiscal
tiene que entrar a accionar para dinamizar la economía por la vía del gasto público. Y en esa situación también el Poder Ejecutivo puede poner en suspenso la regla, pero con la misma condición de que tiene que recuperar el camino perdido o el camino pausado, vamos a decirlo así, en los años subsiguientes, de forma tal de que no se ponga en peligro el objetivo del 40% del año 2035. Con esto, señores, un breve resumen de lo que es la Ley de Responsabilidad Fiscal que promulgó el presidente, y le paso la palabra al presidente y con mucho gusto respondo cualquier pregunta que ustedes tengan después. Esta ley es muy importante con las reformas que estamos presentando y que presentaremos, porque aseguran también la inversión de los recursos de una manera disciplinada, correcta y además prácticamente nos da una garantía en los próximos años de una estabilidad económica y financiera. Pasamos ahora a las preguntas. Por favor. Jorgito. Buenas tardes, señor presidente. Me gustaría saber que soy la Paniagua del periódico Hoy. Buenas tardes. Me gustaría saber si esa reducción del gasto va a tener que ver con el gasto de capital, el gasto corriente, si va a implicar también el despido de personal, de empleados de la administración pública, y otro detallito con relación a la reducción del gasto, porque siempre hay algunos sacrificios que pueden provocar algunas situaciones. Otra cosa, señor presidente, cuando usted habla de ya un comentario, cuando usted habla de si quiere lo responde, cuando usted habla de la reforma, usted lo hace con mucho entusiasmo, lo hemos visto aquí por más de 13 meses hablando de ello con mucho entusiasmo, ya llegó el día cero. Y hoy vi al presidente Leonel Fernández por televisión que decía que sobre todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional, va a tomar mucho tiempo, va a crear muchas situaciones. Inclusive refirió un artículo que escribió en el Listín Diario donde él explicaba esa situación, le daba algunos detalles sobre lo que podría implicar eso. Muchas gracias. Mira, es normal que la oposición pues tenga posiciones, y yo le pregunto, ¿en qué él ha estado de acuerdo con el gobierno? No estuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no estuvieron de acuerdo con la segunda vacuna. Y además hay que admitir de que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Entonces son dos visiones diferentes y es normal que esas dos visiones diferentes pues se le presenten al país. Lo que yo estoy seguro que lo que estamos presentando es lo que le conviene a la democracia, lo que le conviene a la República Dominicana para su futuro. Sobre el tema del gasto, no significa que vamos a bajar el gasto en ninguna área, ni que tampoco van a haber despidos. Es que el aumento del presupuesto va a ir en proporción a las posibilidades del gobierno. Si tú quieres, Jorge, explicar. Sí, presidente, como usted dice, la ley de responsabilidad fiscal no es para reducir el gasto, es para ponerle un tope a su crecimiento. Es decir, el gasto va a crecer porque todos los años el gobierno necesita destinar más recursos a distintas áreas.
lo que estamos poniendo una disciplina de cuál es el tope que ese gasto puede crecer para evitar el aumento indebido y extraordinario del gasto, que su consecuencia es el aumento del endeudamiento, cosa que todos los que estamos aquí criticamos. Correcto, si aumentan las recaudaciones tiene que haber más gastos y van a haber más gastos, pero ya se en base a no al aumento de la deuda. Continuamos. Rolando Campuzano, de Debate de Ideas, Hilando Fino TV. Señor presidente y ministro de Hacienda, la proyección que tiene República Dominicana en torno al 2035, ¿cómo el Estado y cómo podrían ponerle una regla real al Estado para que eso se cumpla? Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños, proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible, comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes, conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses, impulsando la creatividad y la innovación en el aula. Promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles, velando por la seguridad en nuestras escuelas, mejorando nuestras infraestructuras, creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos, procurando la salud integral de nuestros estudiantes, tanto física como mental, facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic, cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ministerio de Educación. Cambiemos el país desde las aulas. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Bueno, lo que nosotros tenemos en relación al 2036 es de duplicar el tamaño de nuestra economía. Y todas estas acciones que estamos haciendo para mantener también una economía sana, que no tengamos un nivel de crisis, que por fortalecer también la estabilidad macroeconómica, pues nos ayuda a un crecimiento sano de nuestra economía. No podemos poner una regla especial ni rigidez en ese sentido. Lo que tenemos es que continuar promoviendo la inversión privada, tanto a nivel nacional como la inversión extranjera,
y al mismo tiempo hacer un gasto adecuado como lo estamos haciendo, que permite el crecimiento de nuestra economía. O sea, son apolíticas, no establecernos tampoco límites o rigidez en ese sentido. Buenas tardes, presidente. Paula Cabral, del periódico El Diario El País. Mi pregunta más es como un mensaje que usted le envía a la población, que siempre piensa cuando se habla de reforma fiscal, de que se va a hablar pues de aumento de precio de los productos a la canasta familiar y también de los impuestos. Y finalmente, los decretos concluyeron, presidente. Hay gente esperando. Todavía, faltan. Esta semana vienen varios decretos. Miren, cuando se habla de reforma fiscal, se habla de reforma, yo lo he dicho varias veces, pero lo repito, se habla de reforma del gasto público, o sea, en términos de gastar mejor, siempre es un trabajo permanente la administración pública, y por el otro lado se habla de reforma tributaria. En la reforma tributaria lo importante es los recursos que se puedan obtener de esa reforma, de esos ingresos, hacia dónde van. Si van a salud, van a mejorar la calidad de vida de la gente. Van a la atención primaria, van a disminuir el gasto que tienen los dominicanos. Si van a la inversión en agua, van a disminuir también la compra de agua que pasa y que con el crecimiento y que no va al mismo tiempo con la inversión, que no ha ido al mismo tiempo la inversión, pues va a disminuir el gasto de nuestra gente. Si aumenta el gasto también en seguridad, vamos a tener una mejor seguridad y también se va a disminuir. O sea, el tema es cuáles son los fondos, hacia dónde van los recursos que se van a obtener en esta reforma. Esa es realmente nuestra pregunta. Esa debería de ser, la pregunta, y nosotros, esa es la respuesta que le damos. Bien, presidente, Michel Jacín, revista 110 y Síntesis. Presidente, una ley como esta, planteada luego de un candado, una propuesta de reforma a la Constitución, no en caso de catástrofes, pero en caso de que usted en su operación necesaria necesite hacer inversiones extraordinarias necesarias, ¿no le está poniendo también un candado al presidente para no solo en la parte constitucional de las elecciones, sino en la parte de la inversión, en el caso de que fuere necesario? Sería otro candado en la parte de, sobre todo, de endeudamiento. Y también lo que tiene que ver con si, aunque los economistas siempre dicen que no da buenas señales, si aprovechar este escenario de una calificación BBB a futuro, de poder plantear escenarios que permitan disminuir la tasa de interés, por ejemplo, recomprar nuestra deuda, emitir bonos a una tasa de interés más barato para comprar nuestra propia deuda, como fue la experiencia de Petrocaribe o de la misma refinería. Gracias, presidente. No fue la experiencia de Petrocaribe. Petrocaribe tenía una situación muy especial. El gobierno de Venezuela, y se planteó, la operación fue buena de Petrocaribe, pero con una circunstancia muy especial. Nosotros, al estar pagando nuestra deuda, por nuestra deuda no se presentan esas oportunidades. Exactamente, esta ley de responsabilidad fiscal le lleva confianza a los mercados y tiene una tendencia a disminuir la tasa de interés, como de hecho ha estado disminuyendo la tasa de interés durante nuestro gobierno de la deuda. Pero quiero que Jochi explique toda la parte de los beneficios que tiene esta ley y también en lo que habló Michel, quizás lo que tú mismo mencionaste, en caso de una baja en nuestro crecimiento, que también hay la posibilidad de hacer mayor inversión. Sí, vuelvo e insisto, o sea, el tema de la ley de responsabilidad fiscal lo que pone es un tope de crecimiento global al gasto. El Ejecutivo tiene que decidir ahora cómo distribuye ese gasto. Una parte importante, que yo creo que todos estamos conscientes y apoyamos todo eso, una parte importante del gasto tiene que ser dedicado al gasto de capital, que es un gasto que va a potenciar el desarrollo productivo de la nación. La regla no entra en qué debe invertirse, o sea, ya eso es la prioridad de cada gobierno. Lo que la regla en cierta forma hace es que al poner un tope al crecimiento del gasto, es decir, el gasto va a crecer, pero no puede crecer más, digamos que del 7% anual, el 4 más el 3%.
lo que va a estar haciendo implícitamente es que va a ir reduciendo el déficit fiscal, porque si los ingresos crecen aproximadamente, dependiendo del año, al crecimiento nominal de la economía, que puede estar entre un 9, un 10 o un 11%, y el gasto crece a un 7%, esa diferencia, correcto, va a ir disminuyendo el déficit fiscal, que es el que produce el endeudamiento. Entonces, en la medida que el gobierno vaya requiriendo menos recursos para financiamiento, empieza a liberar presión en los mercados financieros locales, porque va a haber una demanda que no va a existir o que se va a ir reduciendo, porque el gobierno ya no va a salir a demandar tanto dinero como lo está haciendo ahora, porque ese déficit se va disminuyendo, y esa reducción tiene un efecto importante en la tasa de interés, porque digamos que va a haber un jugador que es muy grande, que va a estar demandando cada vez menos. Esa parte que deja de demandar va a ir dirigida a los sectores productivos, que son los que producen riqueza. Y como hay, digamos que menos demanda, la tasa de interés tiene que bajar para atraer a estos nuevos demandantes de recursos financieros. Y después, también, ya a más largo plazo o más a mediano plazo, como la regla y la ley de responsabilidad fiscal es una de esas piezas que son requeridas para obtener el grado de inversión, cuando el país obtenga el grado de inversión, y nosotros estamos comprometidos con eso, él tiene un impacto muy positivo, no solamente en la finanza pública del gobierno, porque ¿cómo se beneficia el gobierno? Bueno, baja la tasa de interés de los financiamientos que va a tener que emitir, porque es un país más seguro. A mayor seguridad, menor riesgo. A menor riesgo, menor tasa de interés. Pero esa baja en la parte pública también se traduce en una baja en la parte privada. Entonces, para ponerte un ejemplo, los precios de las tasas de interés de los préstamos comerciales, de los préstamos hipotecarios, cuando el país alcance el grado de inversión, eso se va a reflejar en una disminución de la tasa de interés, que al final nos va a beneficiar a todos, al gobierno, a los ciudadanos, a la empresa. Y ese, digamos que parte del andamiaje, de la arquitectura que estamos, vamos a decir, implementando, que la ley de responsabilidad fiscal es una pieza clave en todo esto. Pero además, como dijo Jochi, prácticamente somos de los pocos países que no la tenían. O éramos de los pocos países que no la tenían. La Unión Europea tiene una regla fiscal sumamente estricta. Estados Unidos, recuérdense que también para subir el nivel de deuda tiene que ir al Congreso con todo un proceso, y eso va a ser positivo, como dice Jochi, por más de una vía. Muy buenas tardes, señor presidente. Franklin Guerrero, de N Digital. Aparentarían haber sectores intocables dentro del punto de vista de la vida económica del país, y son los que retienen el ITEVIS y no lo declaran ni lo pagan. Sin embargo, a la clase media se le fiscaliza de tal manera, con una visita de unos inspectores de impuestos internos hablando de inconsistencia, que hay que buscarle 4 periodos para atrás, guardarle los papeles y enseñárselo lo que se pagó. Entonces, ¿cuándo el Estado se va a decidir a recuperar lo que ya se le ha retenido desde el punto de vista del pequeño y gran comercio, el ITEVIS? ¿Cuánto se ha retenido de ITEVIS en los últimos 8 o 10 años? Que es dinero del contribuyente. Vamos a Luis, el director de Impuestos Internos, que está aquí, que pueda responder. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Miren, hay muchos de ustedes que no les gusta que yo le diga las cosas, hay mucha gente en el país no les gusta que le digan las cosas claras. Yo siempre le digo a los contribuyentes, primero, sobre la pregunta, miren, nosotros en la Dirección General de Impuestos Internos no tenemos vacas sagradas. En la Dirección General de Impuestos Internos se fiscaliza a todo el que comete una falta. Desde luego, la capacidad de fiscalización de la Administración Tributaria no es para el 100%,
pero allá no tenemos vacas sagradas, sean pequeños, sea mediano o sea grande, a todo el mundo. Ahora, siempre le digo a los contribuyentes, hay dos de los incumplimientos tributarios que son lo que a nosotros más nos duele, que son las retenciones. Las retenciones de ITEVIS y las retenciones de asalariados. Porque estos son impuestos que no lo paga el contribuyente, el dueño de la empresa. No lo paga el dueño de la empresa, sino que es un impuesto que la empresa, el contribuyente ya se lo ha cobrado al ciudadano y se queda con él. Por eso cuando nos llegan los contribuyentes a pedirnos algún tipo de facilidad sobre un impuesto que sea una retención y no una determinación a la riqueza, nosotros somos duros en este tema con todo el mundo, porque es un impuesto que no corresponde al empresario, no corresponde al comerciante, no corresponde a la persona física que tiene una actividad liberal y que tiene que transparentar ITEVIS, sino que corresponde al ciudadano, y por lo regular lo que tratan de hacer algunos es quedarse con este impuesto para seguir capitalizándose. Pero nosotros no tenemos vaca sagrada a la hora de tratar con este tema. Y nos ayudaría siempre si hay alguna denuncia concreta sobre algún caso particular. Buenas tardes, señor presidente. Héctor Sánchez, periódico norteamericano de la Florida. Señor presidente, yo quiero llamar la atención haciendo esta pregunta a usted. 2 semanas antes de las elecciones, el director del Consejo Estatal del Azúcar. ¿El director, perdón? Del Consejo Estatal del Azúcar. Ajá. Estuvo entregando al mayor general Celín Rubio Terrero más de 500,000 metros cuadrados de tierras en Boca Chica. Tierras que son privadas, entregándolas a nombre del Estado dominicano. Posteriormente, nuestro ministro de la presidencia, que ya es ministro de Energía y Minas, también lo presentaron en la prensa, él no habló, pero aparecieron esos dos personajes reiterando esa entrega. Después apareció de nuevo el ministro de Defensa saliente. Pero uno se pregunta, ¿quién le ha dicho a un director general del Consejo del Azúcar que puede entregar tierras privadas? Eso no debe ser. Entonces queremos llamar la atención sobre eso, porque estaban diciendo que era nombre suyo el presidente que hacía la entrega. Pero además hay otra cosa, y que bueno que está aquí el ministro de Hacienda, y está aquí nuestro amigo, no Joel, creo que es Rijo, Presbón, mi amigo de muchos años, sí, es de presupuesto. A esa gente le dé muchísimo dinero. Se lo solicitó a su despacho, a ver si podían recibir a esas familias y a sus abogados, y de su despacho se lo enviaron a nuestro consultor jurídico que está aquí. No, parece que la agenda de él está ocupada, que no ha recibido. Y esas son familias del primer gobierno constitucional de esta república. No se le ha pagado un centavo. La pregunta es la razón de por qué el Consejo Estatal de Azúcar está entregando tierras privadas a nombre del Estado a instituciones que solamente lo puede hacer el gobierno a través de un recurso. Y eso lo manejan ya usted. Yo desconocía que se estuvieran entregando tierras privadas. Y me extraña que los dueños de esa tierra privada dejaran que se entregue. Eso no ha habido una sola acción legal de esos dueños de esa supuesta tierra privada. No la conozco. Y dudo mucho, usted me excusa, pero dudo mucho que eso haya pasado. Sobre el tema de la pago de prestaciones, nosotros hemos colaborado, ¿verdad, Joel?, constantemente para que se paguen todas. Puede ser que haya alguna parada en la Contraloría por alguna razón, porque no pueden confirmar el trabajo de esas personas, pero... Sí, se hizo un pago importante, que era la parte que quedaba pendiente, que eso fue creo que lo que usted hace referencia de que se hizo público. Los únicos que están pendientes de pago son los casos que están judicializados, que obviamente tiene que completar su proceso judicial para que entonces el Tribunal Laboral determine
cómo se hacen los pagos. Pero luego de eso se completaron pues los pagos. Es posible que pueda quedar algún que otro pendiente. Obviamente yo no quiero decir que fue el 100%, pero sí se hizo un pago de prácticamente todo, menos lo judicializado. Y nuestras instrucciones muy claras y directas han sido de pagar todas las prestaciones, no solamente en ese caso, sino en cualquier otro caso. De cual del gobierno solamente conocemos que ha habido esa situación por unas situaciones especiales, pero no se escucha eso en ninguna otra parte del gobierno. Buenas tardes, Yasmiri Rodríguez de Noticias Telemicro. Presidente, ¿qué va a pasar con la alcaldía de La Vega, ya que su hasta entonces alcalde fue designado como ministro de Deportes y hoy la vicealcaldesa, que era quien le correspondía, dijo que, renunció al puesto? Y si nos puede ampliar un poquito acerca de la reforma constitucional depositada hoy en el Congreso. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos con esta rueda de prensa encabezada por el honorable presidente de la República, Luis Abinader, desde el Palacio Nacional. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. A través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños, proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible, comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes, conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses, impulsando la creatividad y la innovación en el aula. Promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles, velando por la seguridad en nuestras escuelas, mejorando nuestras infraestructuras, creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos, procurando la salud integral de nuestros estudiantes, tanto física como mental, facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic, cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ministerio de Educación, cambiemos el país desde las aulas. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia.
Sobre el tema de la alcaldía, vamos a seguir los procedimientos de ley y de nuestra Constitución. Eso lo vimos al mediodía, un poco más adelante. Y el procedimiento de sucesión que mande la ley y nuestra Constitución. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí está el consultor jurídico que entregó el proyecto de reforma que nos puede comentar. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, párate, sí, pero... En el mediodía de hoy, exactamente a la 1:30, una comisión del Poder Ejecutivo de la Consultoría depositó ante el presidente del Senado el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución y que convoca a la Asamblea Revisora. Este proyecto de ley, de ser aprobado, debe, cuando sea ley, dentro de los 15 días de ser publicado, la Asamblea Revisora debe reunirse y conocer sobre la reforma propuesta en ese proyecto de conformidad como lo establece el artículo 271 de la Constitución. Los temas contenidos en el proyecto ya han sido explicados y expuestos, tanto aquí como en otros ambientes. Si hay algún otro aspecto de eso que quieran preguntar, estoy a la orden. Buenas tardes, señor presidente. José Solimán, Canal 6, programa Seguimos Cambiando. El cafecito con Solimán a través de la plataforma 849 en Nueva York, a través del canal 1014, el canal América. También su director del periódico Alta Gama. Señor presidente, el PIB, quiero saber, ya que está el equipo económico aquí, ¿qué está haciendo para aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto? Y hubo un slide que vi en la pantalla que me llamó mucho la atención, y es que cada 100 pesos, 22 pesos son destinados para el pago de deuda. ¿Qué se está haciendo con relación a eso? Muchas gracias. Bueno, son muchas y diversas acciones, pero vamos a dejar al ministro de Economía que pueda explicar las acciones que está haciendo el gobierno. Bueno, para 2024 el marco macroeconómico está proyectando una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Igualmente, esa misma proyección está siendo sostenida para el 2025 y el 2026. Desde nuestra perspectiva, el crecimiento del Producto Interno Bruto va a seguir siendo alto y estable. Y hay un conjunto de elementos que están haciendo que eso sea posible. Por un lado, un entorno de estabilidad de precios, luego de un periodo de relativamente alta inflación, 21, 22, en el año 23 derrotamos la inflación, seguimos con una inflación bajo control en 2024 y eso genera un entorno de tranquilidad que permite que las inversiones fluyan. El resultado muy concreto respecto a eso es que del 2021 al 2023, en promedio, la inversión total en la economía supera el 30%. En el año 2022, si mal no recuerdo, llegó al 34%, pero en un porcentaje 31, 32, 33% notablemente superior al que vimos en el periodo antes de 2019, que andaba por el 25%. En toda la década pasada, 2010, 2019, andaba por el orden, la inversión total andaba por el orden del 25% del Producto Interno Bruto. Hoy anda por el 32%. Eso significa que hay un entorno favorable, que la gente ve oportunidades de hacer negocios, los pequeños, los grandes, están invirtiendo y eso está empujando el crecimiento económico. Probablemente el factor de confianza y de perspectiva positiva de la economía es lo que está haciendo que el Producto Interno Bruto crezca y el gobierno está haciendo una contribución en esa dirección, controlando la inflación, manteniendo un gasto público bajo control, aún en un entorno internacional incierto. Hay un fuerte activismo en procura de atraer inversión extranjera directa. El año pasado alcanzamos un récord por encima de los 4.000 millones de dólares en inversión extranjera y este año se proyecta que vamos a alcanzar un nivel de inversión extranjera aún mayor. Las zonas francas siguen creciendo, las exportaciones de zonas francas siguen creciendo de manera importante. Las exportaciones nacionales se están recuperando, han aumentado de manera significativa. O sea que hay un entorno que está haciendo que el Producto Interno Bruto crezca, un entorno internacional también relativamente favorable a pesar de la incertidumbre. Están viniendo inversiones que se están retirando de otros lados y ven en la República Dominicana un destino atractivo para la inversión. Las inversiones en energía
renovables están creciendo mucho, es el rumbo número 1 junto al turismo de atracción de inversión extranjera directa. Cuando usted ve a inversionistas viniendo a la República Dominicana a invertir en energía, el mensaje que está diciendo, yo estoy apostando a la República Dominicana de aquí a 20 años, no de aquí a 2 o 3 años. O sea que eso es lo que está haciendo principalmente el gobierno. El gasto público se mantiene bajo control, pero activo. Se mantiene un gasto público del orden del 18% del Producto Interno Bruto. Significa que el gobierno es un elemento relevante para mantener el nivel de actividad económica sin descarrilar las finanzas públicas. Y eso es lo que está haciendo que el Producto Interno Bruto crezca de manera sostenida. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Estefanía Hilario Soto, de Diario Libre. Mi pregunta es si figura entre los propósitos del nuevo gobierno la mejoría del servicio a los ciudadanos en las dependencias públicas. Le voy a dar un ejemplo, y es que antes se obtenía un certificado de historial migratorio el mismo día y por el monto de 800 pesos, y ahora mismo cuesta 4,000 y, no son capaces de entregarlo ni siquiera en el plazo establecido. Muchas gracias. Sobre ese caso específico vamos a investigar en la mayoría, no puedo decir en todos, pero en la mayoría de los procesos burocráticos pues hemos mejorado. Voy a chequear ese tema. ¿Cómo se llama él? Historial migratorio. Sí. Vamos a chequear ese tema, pero si nos vamos a la mayoría de los procesos, pues hemos mejorado sustancialmente. No hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.